bonito el domingo pasado, muy románticos, casi a velas, ¿verdad? Compartimos, predicamos. ¿Cuántos pudieron estar el domingo del apagón? Esa ya quedó en la historia de Abba, ya quedó registrado ahí. De verdad yo estoy sorprendido, en el buen sentido. Por algún momento en mi mente pensé que la verdad que la gente o las personas iban a decir, ¿sabes qué, pastor? Está haciendo mucho calor, vamos a cancelarlo o no predique, por favor, ¿cómo va a predicar ahorita? Pero la verdad es que todos se quedaron, gente iba llegando y en lugar de retirarse, se sentaba y empezó a escuchar la palabra, y de verdad a mí eso me pone pero muy contento, porque yo estoy seguro de algo: la comodidad es enemiga del evangelio. Siempre que estamos demasiado cómodos, de seguro no estamos haciendo algo que verdaderamente sea productivo para la obra de Dios. Y a la luz de las escrituras lo vemos que Dios permitía la persecución, y a través de la persecución el evangelio se extendía, y lo sigue sucediendo. Veo a personas que están pasando por situaciones muy adversas en su vida, y en lugar de quebrarse, en lugar de retroceder, eso está generando crecimiento en sus vidas. Así que si tú estás pasando por un momento muy incómodo en tu vida, si tú estás pasando por una situación no muy agradable, o tú estás viviendo quizá una de las peores etapas como familia, como persona, prepárate. Esta prueba no es para destruirte, este desierto no es para que desertes. Esta prueba, esta situación es para crecimiento. Es para que la gloria de Dios se vea reflejada en tu vida. Es para que Dios te perfeccione conforme a su imagen. Porque así como lo dice la Escritura, que los héroes de la fe se hicieron fuertes en batalla. Siempre que estamos demasiado cómodos, demasiado en reposo, nuestros sentidos espirituales no se ejercitan. Pero cuando entramos en un proceso o en una situación de prueba o de fuego, entonces nuestros sentidos espirituales tienen que empezar a trabajar. Así que yo estoy convencido que muchas veces la prueba es una invitación de Dios al crecimiento. Y nosotros oramos y decimos: Señor, yo quiero crecer, Señor, yo quiero ser más como tú, yo quiero ser un mejor cristiano. Y muchas veces nuestras oraciones van dirigidas hacia ese punto, y es excelente, es bueno, pero debes de saber que entonces Dios va a permitir situaciones que te van a sacar de tu comodidad, de tu área de confort, para que entonces la fe se eche a andar. Mientras estamos en nuestra área segura, en nuestra área de confort, la verdad es que a veces no necesitamos ni siquiera la fe para vivir una vida tan cómoda. Pero una vez que Dios te saca, que Dios impone retos en tu vida delante de ti, la fe tiene que echarse a andar. Así que si tú estás en un tiempo así, estás siendo promovido para un crecimiento en tu vida. Y Dios lo va a hacer, Dios te va a ayudar, Dios te va a proveer, Dios te va a sustentar en todo tiempo, porque Él es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Bien, esta serie que vamos a empezar y que empezamos el domingo del apagón se llama Justificación, Santificación, Glorificación. Y quiero que observes los diferentes utensilios que tenemos ahí. La palabra justificación tiene un martillo como el que usa un juez cuando va a dar un dictamen en un juicio, porque la justificación nos va a hablar de términos, es un término legal que la Biblia usa para enseñarnos la obra de Cristo por nosotros. Pero también vemos la santificación, y lo que vemos ahí es un pincel. Y la santificación tiene que ver con la obra que el Espíritu hace en nosotros para que cada día nos parezcamos más a Jesucristo. Y es como si Él mismo nos embelleciera. El Espíritu Santo embellece al creyente interiormente para que cada vez se parezca más a Cristo y agrade a su Señor. Y la glorificación, vemos ahí un martillo con un cincel. Porque en esa glorificación, ese proceso final donde nuestro cuerpo corruptible se vestirá de incorrupción y donde vamos a poder estar una eternidad con el Señor, habla de un proceso desde que iniciamos en nuestra fe hasta el término de ella en esta tierra, donde Dios nos va preparando, donde Dios nos va formando, donde Dios nos va esculpiendo. Así que todos estos términos, justificación, santificación y glorificación, tienen que ver con la salvación de nuestra vida. ¿Cuántos creen que la salvación que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario es efectiva? Es efectiva.
Nosotros no estamos tan valientes o dudando si Cristo nos salvó o no. Creemos verdaderamente que somos salvos no por nuestras obras, sino por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que vamos a hacer el domingo pasado, la realidad es que solamente dimos la introducción de la justificación. Y yo no sé ni cómo lo hicimos, porque hasta hicimos un ejemplo aquí con algunos hermanos, pero no se miraba nada, ¿verdad? Pero aún así los hermanos se portaron muy humildemente y a todos decían amén. No sé si miraron algo, pero todos decían amén, gloria a Dios. Pero fue un tiempo muy especial. Así que vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Romanos. Gloria a Dios. Y el libro de Romanos es una carta sumamente especial. Algunos teólogos dicen que si no tuviéramos la capacidad o no tuviéramos el privilegio de tener los 66 libros de la Biblia, el libro con el que se quedarían por su contenido, por su riqueza, por su profundidad, sería el libro o la carta a los romanos. Y esa es una carta que el apóstol Pablo escribió, pero obviamente fue inspiración del Espíritu Santo. Y en la carta a los romanos encontramos la identidad del creyente, encontramos la situación de la obra de Cristo de una manera explicada y profunda para que nosotros podamos ver la riqueza que hay en esta gracia que hemos recibido. Así que ahí en el libro de Romanos capítulo 1 vamos a estar leyendo varios versículos, porque quiero que tú tengas el sustento bíblico de todo lo que vamos a estar enseñando en esta serie. Y vamos a ir específicamente al versículo 18. Me indicas cuando lo tengas. Muchas veces ponemos los versículos en pantalla, pero ustedes saben que debemos, los de casa, siempre traer nuestra Biblia. Así que el libro de Romanos, o la carta a los Romanos, dice de la siguiente manera en el capítulo 1, verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Voy a leerlo otra vez. Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? La idea cultural es que la gente va a ser castigada por una ira que venga del infierno, pero la realidad es que la Biblia dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a dejar el texto ahí. Quiero explicarte algunas cosas antes de empezar a desmenuzar. La palabra justificación es una palabra muy importante para nosotros en nuestra doctrina. La palabra justificación es un término legal que la Biblia usa para que nosotros sepamos que Dios nos ha hecho justos delante de Él, que Dios nos ha puesto en una posición legal delante de Él. Cuando hablamos de justificación, hablamos de una posición correcta en la que una persona puede estar delante de Dios. Y esa posición correcta, esa posición justa, esa posición nueva que ahora recibimos en Cristo Jesús, es la posición que nos hace saber que verdaderamente somos salvos delante de Dios. Así que esta palabra debe ser una palabra que en nuestro caminar constantemente meditemos y constantemente agradezcamos que Dios nos ha justificado, como dice Romanos capítulo 5 verso 1, justificados pues por la fe tenemos paz para ¿con quién? Para con Dios. ¿Cuántos justos hay aquí delante de Dios? Sé que es raro escuchar ese término, por lo menos a veces no nos sentimos muy cómodos porque decimos, no, pues yo todavía ando batallando con algunas cosas,
o todavía no me siento muy seguro de algunas cosas, pero quiero decirte que la justificación no tiene que ver con tus emociones, no tiene que ver cómo tú te sientas. O eres justo delante de Dios o no lo somos. O realmente creemos que Cristo nos ha hecho justos delante de Dios o no lo somos. No es que Dios nos está justificando en un proceso, o somos o no somos. Si tú has creído en Cristo Jesús y crees que verdaderamente Él es Dios y crees que su sangre fue derramada como el precio pagado por nuestros pecados, la Biblia dice que entonces tú eres justificado por la fe. Y eso es algo efectuado por Dios. Bien, una vez teniendo esta base, necesitamos entender lo siguiente. Dios se ha revelado a la humanidad. Dios se ha mostrado a nosotros y verdaderamente es evidente que hay un Dios, existe un Dios. Y fíjate lo que dice el verso siguiente de lo que leíamos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué? Excusa. El libro o la carta a los romanos debe de verse desde esta manera, desde este punto. Hay varias maneras de poder estudiar el libro de los romanos, pero una de las que más me gusta es verlo desde un tribunal, desde un juicio. Imagínate por favor que en ese tribunal hay un juez y es el Padre. Imagínate que también hay un fiscal acusador, el cual es Satanás. Pero imagínate también que hay un acusado en el banquillo de los acusados, y esos somos nosotros. Pero a un lado de nosotros hay un abogado, su nombre es Jesús. Y en ese tribunal se presentan evidencias. Si tú has visto o has estado presente en un juicio, yo creo que es más común que lo hayamos visto en alguna película, o si te gustan las series así como las de detectives y todo eso, ¿no? Es muy común la ley y el orden y todas esas cosas, ¿verdad? Y que uno aprende términos legales de repente viendo esas cosas. Pero imagínate una escena así. Imagínate un lugar donde estamos siendo acusados de cosas que hay en nosotros y que nosotros hemos hecho, y se presentan evidencias. Y aquí en el capítulo 1 encontramos que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. Y lo que leíamos es algo tremendo, contra toda impiedad e injusticia, dice. Y son dos cosas distintas. La impiedad es el pecado contra Dios. Tiene que ver con la idolatría. Es una ofensa vertical, es una ofensa hacia Dios. Pero la injusticia tiene que ver con los pecados hacia las personas. Y dice la Biblia que la ira de Dios se manifiesta contra toda esa impiedad, o sea, los pecados contra Dios y contra la injusticia, los pecados contra los mismos hombres. Y dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, no solamente el corazón o la vida del hombre natural es una vida dada a la impiedad, a la idolatría, a pecar contra Dios, sino contra los hombres mismos. ¿De dónde salen las guerras, los pleitos, los asesinatos? Del mismo corazón del hombre. Y la ira de Dios se manifiesta por eso. Pero es interesante ver que en el verso 19, lo que leíamos hace un momento, dice que Dios se manifestó y se hizo dar a conocer a través de la creación. Fíjate, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto nos dice, número uno, que Dios puede ser conocido. Dios mismo se ha dado a conocer. Dios se ha revelado al hombre a través de su creación. El hombre mira el cielo y la Biblia dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras.
Y cuando tú ves el cielo, hermano, bueno, aquí hay tanta contaminación que a veces no se puede ver muy bien. Pero si subes solamente unos metros en la Rumorosa y te pones en el mirador y ves las estrellas y ves el firmamento, hermano, naturalmente no puedes evadir el hecho de que alguien supremo hizo eso que estás viendo. Dios se revela, como decía Charles Spurgeon, Dios tiene dos libros: el libro escrito, el Evangelio, y el libro de la creación. Cuando tú ves la creación, ese mismo Dios que hizo todas las cosas nos es revelado. Segundo, lo que nos está diciendo estos versos es que el hombre tiene la capacidad de saber que Dios existe. Si Dios se revela hacia el hombre, es porque Dios le ha dado la capacidad al hombre de, al ver la creación, entender que existe alguien superior a él, que Dios es real, que verdaderamente hay algo más que su propio cuerpo y la vida aquí presente. Porque lo tercero es que verdaderamente hay una cosa que el hombre no puede tener por sí mismo: la eternidad, lo intangible. Y cuando el hombre ve esa clase de poder manifiesto en la creación, tiene que entender que verdaderamente hay límites para él, que él no es el centro de todo, que existe algo más. Y Dios se ha mostrado y se ha revelado de esa manera. Específicamente dice aquí que su naturaleza invisible, Dios ha mostrado a través de su creación esa naturaleza invisible que él tiene. Verdaderamente no vemos a Dios, pero vemos su poder manifiesto. Vemos las obras que él hizo. También dice aquí su eterno poder, como les decía hace un momento, o sea, que existe una eternidad, que hay algo más allá de lo que nuestros ojos visibles pueden ver. Y su divinidad, como lo dice aquí también, que él es un ser supremo. Todas las culturas del mundo abordan que hay algo más allá, y que dependiendo el idioma o la cultura le llaman de diferentes maneras, porque intrínsecamente el hombre tiene esa situación en su corazón, en su mente, al ver la creación. Gracias al Señor nosotros sabemos que ese Dios tiene un nombre, que ese Dios tiene un camino, que ese Dios tiene una revelación. Su nombre es Jesús. Pero el hombre natural tiene la capacidad de entender. Ciertamente no se le predica el evangelio con la creación, pero el hombre al ver la creación puede entender que hay Dios. Y eso es lo primero que se muestra en ese juicio del cual te hablo, en el que la humanidad es representada. El hombre tiene esa capacidad. El hombre al ver la creación puede entender que hay Dios. Pero aquí comienza el problema. Ve conmigo al verso 21. Y empiezan las evidencias de la fiscalía. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando Pablo? O más bien el Espíritu Santo en estos pasajes. ¿Estará hablando de hombres muy malos? ¿Estará hablando de otro tipo de personas? La realidad es que está hablando de la humanidad. Está hablando de nosotros. Está hablando de nuestra condición antes de venir a Cristo. Es interesante ver que hay una decadencia, una degeneración. Observa lo siguiente. Lo primero que se muestra es irreverencia.
En el verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a quién. Fíjate, es una irreverencia. Conocieron a Dios como a través de la creación. Dijeron, sí, hay un ser supremo. Sí, definitivamente alguien hizo esto. Sí, definitivamente hay cosas que yo no entiendo, que van más allá de mi persona, que van más allá de mi capacidad. Y a través de este conocimiento, aún teniendo este conocimiento, no le glorificaron como a Dios. Eso se le llama irreverencia. Y es pecado. La Biblia dice que también es pecado el que sabe hacer lo bueno y no lo que. O sea, el pecado no nomás es hacer lo malo, es sabiendo hacer algo bien, sabiendo hacer lo bueno, no hacerlo. Si el hombre tiene la capacidad de reconocer, ay Dios, pero no someterse a Dios, no reconocer a Dios, no glorificar a Dios, eso se llama irreverencia. La primera evidencia. Segundo, dice aquí, ni le dieron ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Ingratitud. O sea, el hombre no solamente es irreverente, sino también es ingrato. Al ver la creación, al ver que Dios todo lo hizo, que Dios todo lo proveyó, que Dios todo lo hizo para que el hombre pudiera disfrutar, pudiera ser abastecido, pudiera tener la provisión. Dice, y no le dieron gracias. Hay ingratitud en el corazón del hombre. Y sabes, la ingratitud genera amargura, genera frustración, genera toda clase de insatisfacción. Escuché a alguien decir algo que me gustó. Y dijo, he encontrado la fórmula de la felicidad. Me llamó la atención eso. Y dijo, hay una fórmula matemática para la felicidad. La felicidad es igual a la gratitud, sobre el deseo. Así como en la secundaria nos enseñaron los cuadrados, 1 sobre 2 es igual a 0.5, ¿no? Es un cuadrado, ahorita dije la palabra, una fracción. También le llaman de otra manera, las fracciones. Dice, la gratitud que tú tengas sobre el deseo que tú tengas es igual a la felicidad que hay en ti. La Biblia habla mucho sobre la gratitud. Habla mucho sobre dar gracias a Dios. Habla mucho sobre los deseos, como lo vimos en la serie pasada. Y es una realidad. Cuando nosotros somos más agradecidos que lo que estamos deseando en nuestro corazón, se va a generar ese estilo de vida que se llama felicidad. Mucha gente cree que la felicidad es una emoción. Y aunque conlleva emociones, o puedes experimentar sentimientos en la felicidad es un estilo de vida. Es una manera de vivir. Es una manera de vivir agradecido. Si tu deseo es mayor a la gratitud que tú tienes, por eso estás frustrado o frustrada. Porque no te has dado cuenta lo que Dios ha puesto delante de ti. No te has dado cuenta las bondades y las misericordias de Dios que tienes por delante todos los días. Y quizá nuestro corazón nos está haciendo caer o nos está tendiendo una trampa, porque el corazón es engañoso. Y nos está diciendo, tú no tienes nada, no vales nada, nunca has logrado nada. Y eso no te permite ver las bendiciones que Dios ha puesto por delante. El día que tú y yo seamos más agradecidos que lo que deseamos, ese día hemos encontrado la felicidad. Y alguien que tiene a Cristo en su corazón, alguien que es consciente de la gracia que ha recibido, alguien que es consciente del perdón que ha recibido, alguien que es consciente del precio que se ha pagado por él, es alguien que vive agradecido. Es alguien que experimenta la gratitud diaria en su vida. Y es por eso que el cristiano puede experimentar la verdadera felicidad y la verdadera plenitud que solo Cristo da al hombre. Bien, volviendo al tema, hay irreverencia, hay ingratitud, pero también hay irresponsabilidad. Después dice,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hubo irresponsabilidad en la vida de estas personas, en la vida de la humanidad. No solamente fueron ingratos, sino que se envanecieron en sus razonamientos. También hubo ignorancia porque sus pensamientos o sus corazones fueron entenebrecidos, y profesando ser sabios se hicieron necios. La necedad es otra de las evidencias. Hay necedad en el corazón de la humanidad. Pero también vemos lo siguiente, y esto es lo último: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué es eso? Idolatría. Qué palabras tan fuertes. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. O sea, le atribuyeron la creación a dioses con D minúscula, con caras de águila y cuerpo de león. O a veces a una imagen de un hombre con una corona de espinas y con una cara demacrada. Ese no es mi Cristo, no es mi Jesús. Mi Cristo tiene ojos de fuego, rostro como el sol. Su voz es como el estruendo de muchas aguas. Y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. En victoria, en poder. Él no está en una cruz demacrado, como pidiendo ayuda. Él todo lo puede. Él todo lo hace. Él sostiene todo con el poder de su palabra. Así que, viendo esta evidencia, que somos irreverentes, ingratos, irresponsables, ignorantes, necios, idólatras, vemos, si tú has leído Romanos, sabes que la Biblia habla inclusive en este punto de una degeneración en la situación sexual. Hoy vemos el mundo y como nunca vemos una degeneración tremenda. Por todos lados campañas apoyando la situación de los géneros, apoyando inclusive la adopción de niños y todo ese tipo de cosas que se están manifestando para que las personas homosexuales puedan adoptar, y en muchos países esto ya es una realidad. Pero hoy como nunca vemos una situación en el mundo, en la humanidad, de querer permear a todos con esto. De querer, por ejemplo, yo lo he platicado con muchos, hay ahorita una tendencia en el mundo de querer feminizar al hombre en todo. Y el hombre que no es femenino es un machista, y entonces está mal, y es un retardado, y es un hombre anticuado, porque el hombre moderno es un hombre femenino, que muestra una parte femenina. Quiero decirte algo, hermano. Hoy como nunca se necesitan hombres de Dios. Y cuando me refiero a hombres, no me refiero a machistas. Me refiero a hombres que muestren verdaderamente el carácter de nuestro Señor Jesucristo, y que puedan ser hombres en sus familias, hombres en el hogar, hombres en la iglesia. El mundo trata a toda costa de feminizar al hombre, de quitarle esa voz al hombre. Y si no aceptas el feminismo, y si no aceptas que el aborto, y que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo y toda esa clase de ideas, entonces eres un retardado y eres una persona anticuada. Yo quiero decirte, hermano, estas cosas no las inventamos nosotros. La palabra de Dios es nuestra guía, nuestra lámpara, nuestro fundamento, donde nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios. Y verdaderamente nosotros estamos en toda contra y nos oponemos totalmente a esa situación que el mundo nos presenta. Creemos que Dios hizo a Adán y Eva solamente, no a Adán y Esteban, Adán y Eva. Creemos que verdaderamente la creación de Dios
muestra su propósito, muestra su voluntad. Y su voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bien, vamos a ir avanzando. Entonces Dios, la Biblia nos muestra desde el verso 24 tres palabras que quisiera que viéramos. Verso 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Verso 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extravío. Verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Encontramos tres veces Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. ¿Y qué significa esto? ¿Significa que Dios hizo que estas personas hicieran eso? Claro que no. Lo que Dios hace con la humanidad, con las personas, una vez que ellos persisten en su pecado, a un Dios mostrándoles el camino, a un Dios mostrándoles la salvación, a un Dios mostrándoles los medios, lo que Dios hace cuando una persona persiste en su pecado, Dios los suelta. Y deja que esa misma persona reciba la retribución de sus propios pecados aquí en la tierra. Y lo que hace es que el corazón se endurece. El entendimiento se llena de tinieblas aún más. Y en lugar de salir de la condición, el hombre persiste en su mismo pecado. Y es cuando tú dices, no puede ser, vamos de mal en peor. Hace unos años era esto, y ahora no puede ser. Ahora en todo el mundo ha proliferado todo esto de la homosexualidad y de la distinción de géneros y todo eso. No puede ser, y pareciera que esto va avanzando. Pero esto está escrito en la Biblia. Dios los entregó a una mente reprobada para que ellos mismos tomaran esas decisiones. Hermanos, yo sé que ahorita más de uno estamos pensando, qué tremenda esa gente, ¿no? Qué bueno que yo no estoy ahí. Qué bueno que de alguna manera, pues yo soy pecador, pero no tan malo como lo que el pastor está predicando, ¿no? Quiero que vayas ahora conmigo al capítulo 2, verso 1. Levanta tu mano si tú hasta ahorita como yo dijiste, lo bueno es que no soy tan malo. ¿Nomás yo? Lo bueno que a mí, la verdad, a lo mejor el robo y la mentira sí pasó, pero eso no, jamás. Fíjate lo que dice el capítulo 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Quien quiera que ¿qué? O sea, eso es para todos. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces, santo Dios. O sea que el libro de Romanos nos muestra que todos estamos ahí. Y cuando llegamos al capítulo 3, verso 23, que todos conocemos, Romanos 3, 23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes pecaron? ¿Y quiénes están destituidos? Y eso nos incluye a todos. Entonces el libro de Romanos es muy especial, que nos muestra nuestra verdadera condición, nos muestra que estamos sentados en el banquillo de los acusados, que hay un fiscal acusador, pero que hay testigos como la creación, como la ley, que fue dada precisamente para mostrar nuestra incapacidad de obedecer a Dios. La evidencia es tan contundente, la evidencia es tan vasta, porque
Solamente estamos usando unos versos de Romanos. Pero por toda la Biblia, Dios nos muestra que nosotros tenemos una mente reprobada, un corazón engañoso más que todas las cosas, perverso, un corazón lleno de iniquidad, que tenemos nosotros interiormente toda clase de chismes, como los frutos de la carne, pleitos, iras, disensiones. La evidencia es tan contundente, tan vasta, que no nos podemos ni siquiera hacer un lado. El veredicto no tiene otra resolución más que culpable, culpable, culpable. Somos culpables, hermanos. Somos culpables del pecado. Y todos. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra condición. Sé que no es nada agradable lo que tú estás escuchando, pero necesitamos escucharlo. Porque hasta que no conocemos nuestra verdadera situación, jamás vamos a poder apreciar verdaderamente la gracia. Jamás vamos a poder apreciar la misericordia. Jamás vamos a poder apreciar el perdón. Hay mucha gente que vive como si Dios le debiera algo. Pero quiere decirte que a través de esta revelación debes de darte cuenta que Dios no nos debe absolutamente nada. Y que tú y yo somos deudores eternos de Dios. Terminábamos una serie que se llamó La Trampa. Hablamos del materialismo, hablamos de la vanidad, hablamos del amor al dinero, de cómo buscamos la satisfacción en otras cosas. Y después les dije que esta serie era la medicina para la serie de La Trampa. ¿Sabes por qué nos vamos sobre el materialismo, por el amor al dinero? Porque a veces, y esto es con tristeza que lo digo, no nos es suficiente las riquezas de la gracia que hemos recibido en Dios. Y en muchos de los casos es porque ni siquiera somos conscientes de lo que hemos recibido. Vuelvo a repetirle, la evidencia es muy contundente. Somos culpables. Pero en ese momento, cuando esperamos recibir literalmente el castigo del juez con ese martillo diciendo culpable, es entonces cuando se levanta el abogado que tenemos a un lado y dice: momento, señoría, ahora presentaré mi defensa. La defensa del acusado. Y lo maravilloso del caso es que por donde nosotros volteemos y busquemos en nuestras notas nuestra defensa, no tenemos nada para decir. No tenemos ningún argumento que pueda sostener tales acusaciones y evidencias que se han presentado con esos testigos que han venido a atestiguar de nuestro pecado. Y es entonces cuando el abogado defensor no toma las notas, sino que dice: la evidencia que voy a presentar sobre mi acusado es la siguiente: mis manos atravesadas con los clavos, mis pies atravesados con los clavos, mi costado atravesado por una lanza, mi frente herida por las espinas de la corona que me pusieron. Entonces el juez empieza a recibir esa evidencia. Y continúa el abogado, pero no solo eso. La principal evidencia que yo tengo para demostrar que mi cliente es justo es la sangre que yo derramé en la cruz del Calvario. Romanos 5:8 dice: si una vez siendo salvos si una vez siendo justificados seremos salvos por su ira, ¿cuánto más no seremos salvos por su sangre? Es la sangre de Cristo
por la cual nosotros tenemos esta nueva posición legal delante de Dios como justos. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Por años yo creía o pensaba que la justificación tenía que ver con mis acciones, tenía que ver con las cosas que yo hacía, tenían o dependían de mi actitud hacia Dios, de mi comportamiento hacia Dios. Pero quiero decirte que lo asombroso y poderoso y maravilloso del Evangelio es que el hombre no es llamado justo por sus obras o por sus acciones. El hombre es llamado justo por la sangre de Cristo que se derramó en el Calvario. Es algo externo a nosotros, no depende de nosotros, no se sostiene por nosotros. Es algo que Cristo pagó y fue efectivo el pago, de tal manera que el poder del Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Por años hemos creído quizá que hay algo bueno en nosotros, que hay algo que Dios vio en nosotros, que dijo: ay, mira, cómo esta persona va a recibir el castigo, mira si tan bueno que es mi hijo. Cuando la Biblia nos enseña todo lo contrario. Lo único que Dios vio en nosotros era pecado. Lo único que Dios vio en nosotros era que estábamos perdidos. Es por eso que Él viene a este mundo y se convierte en un hombre para pagar el precio de nuestra culpa y de nuestro pecado. Y de esa manera poder presentarse como el abogado que presenta esas evidencias que el juez, el Padre recibe y le son agradables. Así como las evidencias del pecado son tan fuertes, inexcusables, lo poderoso de esto es que nosotros los acusados no somos llamados justos por no haber hecho eso. Nosotros somos llamados justos, como la Biblia lo dice en Romanos. Dios es el que llama justo al impío. Escucha esto: justo al impío. No es que Dios llame justo al inocente. Él nos llama inocentes aunque somos culpables. O sea, yo sí hice ese pecado. Yo sí tengo maldad en mi vida, en mi corazón. Estaba perdido, era inalcanzable. Pero mi abogado no solamente se convirtió en mi abogado, se convirtió en mi Salvador. Se convirtió en mi sustituto. Se convirtió en aquel que recibió el castigo que yo como acusado merecía. La evidencia final que muestra él delante del juez es: este juicio ya no se puede llevar a cabo porque ya yo pagué el precio, porque ya yo morí por él en la cruz, porque ya la ira, el castigo del pecado fue llevado por mi cuerpo, por mi persona. Así que él es declarado justo, él es declarado inocente. Aunque sí hizo todas esas cosas, él es declarado justo, inocente delante del Padre. Hermano, hasta que tú y yo no entendamos eso, nunca podrás experimentar la verdadera libertad en Cristo. No podrás experimentar lo que la Biblia habla como y se conoce como la libertad del pecado. Necesitas entender que no se trata de nuestras obras, no se trata de nuestros esfuerzos humanos, no se trata de nuestro buen comportamiento, se trata de lo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Se trata de que Él ocupó nuestro lugar.
Y Él nos ha hecho justos, no nos hará justos. Si tú has creído en Él, si tú has entregado tu vida a Él, le has reconocido como el único Dios verdadero y crees que verdaderamente su sangre te limpia de todos tus pecados, entonces tú has sido declarado justo delante de Dios. Y si tus pecados han sido rojos como el carmesí, quedas blanco como la lana. No es por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Fíjate, con esto voy a terminar. Estábamos hablando de la justicia, de la justificación. Esto Dios nos lo había dicho desde hace muchos años atrás, a través de los profetas. Voy a dar dos citas y con eso termino. Isaías 45:8. Ahora en el Antiguo Testamento. Isaías 45:8. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Abrace la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. ¿De dónde vendría la justicia? De arriba, de los cielos. ¿De dónde vino Cristo? Del seno del Padre. Él es el unigénito del Padre. Ahora ve conmigo a Jeremías. Los dos profetas que hablaron más mesiánicamente, profetizaron más sobre el Mesías. Jeremías 23, verso 5. Fíjate esta profecía. He aquí vienen días, dice quién, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, en el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Aleluya. Cuando el ángel le dijo a María el nombre que debían de ponerle al bebé, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y lo que estaba sucediendo era que en ese momento se estaba cumpliendo esta profecía. El nombre de Cristo es el Salvador, el nombre de Jesús es el Salvador. Y Dios había prometido que Él traería la justicia, esa justificación, esa manera de llamarnos a nosotros legalmente justos delante de Él. Y el hombre que vendría a hacerlo sería llamado Jehová, justicia nuestra, porque Jesús es Dios quien nos justifica con su sangre preciosa. Ahora tú y yo podemos declarar: Jehová, justicia nuestra.